Bueno, venga, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis a fondo de la lección 8. Hoy tocamos un tema que, seamos sinceros, nos ha fascinado a todos durante siglos: la fe. En esta presentación vamos a desgranar los materiales de estudio, pero no solo para quedarnos en la teoría bíblica, sino para ver cómo funciona esto en la vida real. Nada de conceptos súper abstractos, vamos directos a lo que dicen los textos. Es un viaje teológico histórico interesantísimo, así que ¡arrancamos! Para romper el hielo, el material nos lanza una metáfora que es literalmente súper actual y muy fácil de pillar. La fe es como el wifi. Es invisible pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. Y, oye, da en el clavo totalmente. Nos ilustra de forma brillante que tener una relación con Dios es imposible sin esta conexión, que aunque no se ve, es poderosísima. A ver, nadie ve las ondas del wifi flotando por el salón, ¿verdad? Pero confiamos a ciegas en que si nos conectamos, tenemos toda la red a nuestra disposición. Pues el texto nos viene a decir exactamente lo mismo. La fe es esa red espiritual que hace posible cualquier relación con el Creador. Y para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 6 puntos clave. 1. La verdadera definición de fe. 2. ¿Por qué hay que ir más allá de las señales? 3. Que la fe no es un sentimiento. 4. Unos ejemplos clarísimos de fe sólida. 5. La semilla de mostaza. Y 6. ¿Qué es eso de la fe de Jesús? Empezamos con el punto 1. La verdadera definición de fe. Todo buen análisis necesita una base sólida, y el estudio se ancla directamente en Hebreos 11:1. Ya sabéis, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero ojo, que el texto va más allá y nos aclara algo vital. La fe no es algo que nos sacamos de la manga a base de pura fuerza de voluntad. Para nada. Basándose en Romanos 12 y Efesios 2, el documento deja clarísimo que la fe es un don, es algo que Dios mismo nos da. O sea, la propia capacidad de creer es facilitada por lo que Dios ya está haciendo dentro de nosotros. Es nuestra respuesta a su gracia. Cero invención humana. Pasamos al punto número 2, más allá de las señales. A ver, es súper común pensar: oye, qué fácil sería creer si viera abrirse el mar rojo o llover maná del cielo. Lo típico que les pasaba a los antiguos israelitas, ¿no? Pero el texto fuente nos plantea algo interesantísimo. En realidad, hoy en día lo tenemos mucho más fácil para tener fe. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de ellos, que vivían el día a día sin saber el final de la historia, nosotros tenemos a nuestras espaldas 6.000 años de historia bíblica registrada. Tenemos la palabra escrita enterita en nuestras manos, y eso hace que no necesitemos depender en absoluto de señales externas y espectaculares. Y el contraste aquí es brutal. Por un lado, buscar constantemente señales visibles, y por otro, apoyarse de verdad en el conocimiento de la palabra. El material nos recuerda a los fariseos en la época de Cristo, siempre pidiendo señales visuales para confirmar quién era Él. Una actitud que, francamente, hacía que Jesús suspirara de frustración por su falta de fe. Citando a la autora de Ellen G. White, el estudio recalca que lo que hace falta no es una evidencia externa para convencer al intelecto, sino una renovación espiritual por dentro. Y esto nos lleva al famoso mensaje que le dio Cristo a Tomás. ¡Qué dichosos! ¡Qué afortunados son los que creen sin haber visto! Vamos con el punto 3. La fe no es un sentimiento. Fijaos, esto es absolutamente clave. Hay que separar las emociones, que son una montaña rusa, de la decisión firme de confiar. El texto es tajante y nos dice que la fe no es un sentimiento. Muchísima gente se frustra y piensa que no tiene fe porque un día cualquiera no se siente particularmente cerca de Dios. Pero el documento nos explica que sentir gozo o paz es un regalito extra, un beneficio que da Dios, no la fe en sí misma. La fe es acción, es la decisión consciente de decir confío, incluso cuando todo está a oscuras, cuando estás en la peor tormenta de tu vida o cuando no entiendes absolutamente nada de lo que pasa. No podemos dejar que unos sentimientos inestables lleven el volante de nuestra vida espiritual. Punto número 4. Ejemplos de fe sólida. Para ver cómo funciona esto en la práctica, el estudio se centra en 3 casos impresionantes. Y es que Jesús calaba rápido a la gente. No le valía con que alguien dijera de boquilla que creía. Él veía el corazón. Por un lado, alaba la fe inquebrantable del centurión romano, un tipo que entendió perfectamente que la palabra de Cristo tenía autoridad sin que él tuviera que estar presente físicamente. Luego exalta la persistencia inagotable de la mujer cananea. Pero el que más llega, el más conmovedor, es el del padre desesperado en Marcos 9. Ese hombre que, pidiendo sanidad para su hijo, suelta la mayor de las verdades. Creo, ayuda a mi poca fe. El material usa este caso para enseñarnos algo súper liberador. La fe y la duda pueden coexistir. El truco no es la ausencia total de dudas, sino coger esa mezcla de fe y duda y llevársela directamente a Cristo. Llegamos al número 5. La semilla de mostaza. Y lo interesante de esta parte es cómo nos ilustra el crecimiento. Todos conocemos la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad?
El estudio subraya que una fe minúscula, del tamaño de esta pequeña semillita, ya es suficientemente poderosa para mover montañas y arrancar una relación con Dios. Pero ojo, la fe nunca está pensada para quedarse estancada. Comienza como un don inicial, como vimos en Romanos, pero hay que plantarla y currárselo de manera proactiva. ¿Y cómo se cultiva, según el texto? Pues con un compromiso diario, estudiando la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra y mediante la oración ferviente. Solo si la cuidamos de forma activa, esa semillita puede desarrollarse hasta convertirse en un árbol fuerte y robusto. Y finalmente, el punto número 6, la fe de Jesús. Entramos en la recta final. El texto nos planta en Apocalipsis 14:12, que describe al pueblo del tiempo del fin con dos características inseparables. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y aquí el documento fuente nos aporta un contexto histórico fascinante. Nos cuenta que en la década de 1890 hubo un momento decisivo en la teología adventista. Hasta entonces se le había dado muchísima fuerza a predicar la ley, pero se hizo evidente que proclamar la ley tenía que ir perfectamente de la mano con el Evangelio y la justicia de Cristo. No era suficiente tener fe en Jesús. El texto subraya explícitamente tener la fe de Jesús. Pero a nivel práctico, ¿qué significa esto exactamente? Pues el documento nos aclara que tener la fe de Jesús va muchísimo más allá de portarse bien por fuera o de la simple obediencia. Significa mantener una experiencia vital, diaria, donde Cristo vive verdaderamente en nuestro interior. Es reconocer que nuestra fe humana es muchas veces de mírame y no me toques. Es frágil y cambia cada 2 por 3. Por eso, tener la fe de Jesús significa que su fe perfecta se convierte en nuestro único cimiento sólido. Se trata de dejar que su justicia y su dependencia total del Padre se reflejen en nosotros, supliendo así todas nuestras carencias humanas con el enorme regalo de su gracia. Y todo esto nos deja con una pregunta enorme. ¿Quién reflejará verdaderamente la fe de Jesús en el mundo de hoy? Hemos recorrido un camino que demuestra que la fe no va de buscar milagros espectaculares ni de dejarnos llevar por emociones que hoy están y mañana no. Es un don que crece de manera dinámica cuando lo cultivamos con la palabra y que llega a su punto máximo al recibir la mismísima fe perfecta de Cristo. El material nos invita a terminar haciendo de Hebreos 11:6 nuestra propia oración, reconociendo que sin fe es imposible agradar a Dios y tomando la decisión firme de buscar esa conexión profunda todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso a fondo del texto fuente. Un saludo y hasta la próxima.